En fin, pues que vamos dándole entrada a nuestro primer invitado, que es el senador por Morena, César Cravioto. Está, ya sabe usted, llevándose pues a cabo estos debates que hay con respecto pues de la revocación de mandato, esta consulta que tendría que hacerse o que debe hacerse, y hay pues reticencias de varios sectores, así que vamos a abordar un poco este tema. Tenemos un video que tiene que ver con parte de estas reticencias y resistencias que hay y que está afectando también a algunas organizaciones. Así que vamos, antes de darle la entrada al senador, vamos a ver este video y regresamos con el senador a comentarlo. Amigas y amigos de Que Siga la Democracia, el día de hoy les hago este video para platicarles un poquito sobre las medidas cautelares que emitió el INE hace unos días. Nosotros como asociación civil ya las acatamos, tuvimos que bajar de nuestras redes sociales todo lo que decía la palabra ratificación. También ya pedimos a nuestros auxiliares y a toda la gente que nos ve, que nos está apoyando, que todas las lonas y material que tengan que diga la palabra ratificación, lo quiten o le tapen la palabra ratificación. Pero hay varias cosas muy importantes que les quiero decir. Aunque ya acatamos las medidas del INE, no estamos de acuerdo con ellas porque están transgrediendo muchos de nuestros derechos. Así que vamos a impugnar ante la Sala Superior y estoy segura de que la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en el artículo 16 de la Constitución, que es el principio de legalidad, dice que todos nosotros como ciudadanos, todo lo que no está prohibido en la ley está permitido. Y en la Ley Federal de Revocación de Mandato no hay nada que diga que está prohibido usar la palabra ratificación. 2. El artículo 6 de nuestra Constitución habla sobre la libre expresión. Y todas y todos nosotros como ciudadanos podemos expresarnos de manera libre, sobre todo en este proceso democrático, que es la primera vez que pasa en nuestro país. Jamás está engañando a nadie, jamás está usando publicidad falsa. Nosotros no estamos trabajando para revocar, estamos trabajando para ratificar el mandato del presidente. Y tercero, el artículo 35 también de la Constitución, que habla sobre nuestros derechos político-electorales. Así que, amigas y amigos, contamos con ustedes, vamos a seguir recabando firmas, vamos a cumplir nuestra meta y que siga la democracia, que siga nuestro presidente. Bueno, senador César Cravioto, pues en principio muy buenos días, gracias por acompañarnos. Está usted en pues el Momentum aquí con Alberto Nájara y un servidor Ernesto Ledesma. Senador, buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, hola Alberto, buenos días, gracias por la invitación, a la orden. Bienvenido, senador. Senador, pues vaya que está habiendo algunas reticencias y resistencias por parte de algunos sectores dentro de la Cámara y fuera de la Cámara. Así que, senador, pues, ¿qué es lo que está pasando con respecto para que se pueda llevar a cabo la consulta de la revocación de mandato? ¿Qué problemas se están enfrentando ahí? Bueno, pues hay una clara posición del INE de poner todas las trabas posibles en el camino del proceso de la consulta de revocación o ratificación de mandato del presidente López Obrador. Primero, que no querían que se hicieran la recabación de firmas en formatos en papel. Pusieron y se aferraron a que fuera solo en formatos digitales. Tuvimos que iniciar un proceso ante el Tribunal Electoral y el tribunal tuvo que obligar al INE a aceptar formatos en papel. Después ha estado insistiendo que no tienen recursos, que no tienen forma de llevar a cabo la consulta. Y después yo diría que cacería de compañeros y compañeras que están levantando firmas para la consulta. Yo he estado en 18 estados de la República visitando compañeros y compañeras que están haciendo este trabajo y la verdad es que están muy bien organizados, están en muchas plazas públicas con sus mesitas, con su información y invitando a la gente a recabar firmas, o sea, haciendo lo que la ley dice que es pues juntando firmas y
haciendo lo que el espíritu de esta ley de revocación de mandato, que es una democracia participativa. Esto es que los ciudadanos tomen en sus manos la democracia. Y me he encontrado en más de un estado que dicen los compañeros que están en las mesas, que llegan los funcionarios del INE casi a regañarlos, a decirles que no pueden utilizar la palabra ratificación, que están violando la ley, casi que los van a meter a la cárcel, o sea, con una intimidación absurda de la autoridad electoral, que lo que debería de hacer la autoridad electoral pues es fomentar esta participación y no regañar a quien está haciendo este trabajo insisto, de tomar en sus manos la democracia. Lo que debería estar haciendo el INE es reclamándole a quienes son opositores a este gobierno, a la Cuarta Transformación, de que no están participando, o sea, no le están entrando a un proceso democrático, porque nuestras diferencias se tienen que dirimir en el terreno de la democracia. Y esta es la mejor manera. Y como vi en el video de lo que comentó Gabriela Jiménez, pues tiene toda la razón. Nosotros hicimos la ley, yo fui uno de los que redactaron la ley, fui de los que negoció con la oposición para que saliera esta ley. Y en esta ley, el espíritu de esta ley, no solo de Morena, porque fue consensado con las demás fuerzas políticas, es que se dejara en libertad absoluta a cualquier ciudadano a participar en este proceso. O sea, ese fue el espíritu de la ley y el INE está rompiendo este espíritu de la ley y está poniendo una serie de trabas que no vienen en la ley. Por ejemplo, no nos permite a nosotros, a los legisladores, recabar firmas. Eso no viene en la ley. No viene en ningún párrafo, en ningún artículo de la ley que los legisladores no podamos recabar firmas. Las únicas dos, digamos, que expresamente dice la ley que no se puede hacer es utilizar recursos públicos. En eso estamos de acuerdo. Que los partidos políticos no pueden utilizar de su recurso regular, digamos, no puede usar recursos para este fin y contratar radio y televisión, eso nadie lo puede hacer más que el INE. Pero todo lo demás lo podríamos hacer cualquier ciudadano. Y entonces es absurdo esta cacería que está haciendo el INE. Pero se van a quedar con las ganas, porque se van a recabar las firmas, se va a hacer la consulta y decenas de millones de mexicanos vamos a ejercer nuestro derecho a decir si queremos que se le revoque el mandato al presidente o que siga en la presidencia de la República. Porque además no es nada más la cacería y los regaños que hacen los funcionarios del INE, senador, sino que ya en los hechos el Consejo General del INE pues se ha dedicado a rechazar firmas que han recabado los ciudadanos. El último conteo de hace unas semanas se entregaron cerca de 500,000 firmas y el INE rechazó 51,000 supuestamente porque eran falsas. Y esto me recuerda a lo que sucedió hace algunos años con una candidata independiente, la esposa de un expresidente, Margarita Zavala, que entregó 700,000 firmas irregulares, la mayoría falsas, y a pesar de ello, este mismo consejo, casi el mismo consejo, le permitió ser candidata independiente. Fracasó, por supuesto, pero bueno, aquí el hecho es que ahí están midiendo con dos varas distintas un mismo hecho duro y concreto, recabar firmas para un propósito electoral. ¿Cómo leen esto ustedes? Y si este tipo de doble rasero, senador, puede servir para formular alguna impugnación ante el Tribunal Electoral sobre la actuación irregular, ¿es así?, del Consejo del INE, senador. Sí, yo entiendo que se están llevando a cabo algunas impugnaciones a estas decisiones, pero sobre lo que acabas de comentar, hay dos intervenciones en dos sesiones del Consejo General que verdaderamente son para alarmarnos y para darnos cuenta de qué clase de consejeros tenemos en el INE. Primero, Ciro Murayama, que se atrevió a decir que los ciudadanos se la pasan haciendo trampa, que los ciudadanos son mentirosos, que los ciudadanos buscan cómo torcer la ley. ¿Qué le pasa a ese consejero? Los ciudadanos quieren participar en la vida democrática de este país, y lo peor es que después ese mismo discurso lo toma Lorenzo Córdoba, el presidente
del INE y dice exactamente lo mismo, que hay que cuidar porque hay muchos grupos políticos que quieren hacer trampa. No, señores consejeros del INE, los ciudadanos queremos ejercer nuestro derecho democrático primero a una reforma constitucional, que fue lo que dio pie a después la ley reglamentaria de esta consulta de revocación de mandato. Entonces, yo puse en un tuit algún día, pues dije, bueno, seguramente a Ciro Murayama de chiquito le dijeron que era bien tramposo, y se le quedó, y entonces piensa que todos los ciudadanos somos tramposos. Miren, esto de recabar firmas, ahora que están en los módulos, pues no es tan sencillo, porque luego la gente firma distinto de cómo está en su credencial de lector y cómo firma en los formatos. Pues todo el mundo nunca firmamos exactamente igual. Cuando firmamos un cheque, cuando firmamos un documento, pues siempre hay ciertas variaciones en la firma. Entonces, lo van a hacer con lupa. O sea, yo les he dicho a los compañeros que están ayudándonos en las firmas, revisen muy bien que sea exactamente lo más parecido, exactamente igual a cómo firma el ciudadano en el formato y cómo está en su credencial de lector, que revisen bien cada número que ponen de la OCR o de la clave de lector, porque los del INE van a estar con lupa. Pero insisto, con toda esta saña que está actuando el INE, a pesar de esta hazaña, se van a quedar con las ganas, porque va a haber consulta y porque decenas de millones de mexicanos vamos a participar en esta consulta. Ya. Senador César Cravioto, dos preguntas aquí sobre este asunto y también para la audiencia, refrescando un poquito la memoria. ¿Cuántas firmas son las que se tienen que recabar? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es desde su mirada el fondo de por qué la oposición se opone? ¿Por qué ponen tantas resistencias a la consulta de la revocación de mandato? Pues cada ciudadano tiene alguna especie de teoría de cuál es el fondo del problema para ellos. Desde su mirada, ¿cuál sería? Bueno, primero, sobre la primera pregunta, son 2.700.000, un poco más de 2.700.000 firmas, ya sea electrónicas o en papel, válidas, por lo que acaba de comentar tu compañero, de que el INE está desechando algunas. Entonces, se tienen que entregar, pues, yo creo que más de 3 millones y medio de firmas para que, con las que deseche el INE, podamos tener estas 2.700.000 firmas válidas en todo el país. Y lo que dice la ley es que esto es el 3% del padrón electoral, pero lo que dice la ley es que por lo menos en 17 estados de la República se tiene que rebasar el 3% o llegar al 3% de su propio padrón nominal de cada estado. Entonces, esa es la regla, digamos, de las firmas. En los dos formatos, en el formato electrónico y en el formato en papel. Y sobre tu otra pregunta, pues son varias aristas. Primero, una arista sobre el talante poco democrático de estos partidos. Si fuera por el PAN y por el PRI, este país seguiría viviendo en la época de la colonia. No les gusta la democracia, no les gusta que los ciudadanos, que el pueblo participe en el trazo, en el diseño, en el devenir de este país. Ellos quisieran que desde otra nación nos impusieran cómo deberíamos de ser gobernados. Eso es una razón. Otra razón es que les jaló las orejas su verdadero líder, que es Claudio X González. Hay que recordar una reunión que tuvo Claudio X González con los títeres de los partidos, porque no puedo decir que son los presidentes, porque el verdadero presidente de todos esos partidos es Claudio X González. Los títeres que están al frente de estos partidos los regañó y les dijo: no participen en la consulta, y obedientemente no están participando. Hay un tercer, porque además ellos dijeron en el debate, por lo menos en el Senado, que iban a participar. Senadores del PAN, senadores del PRI dijeron: vamos a participar y les vamos a ganar la revocación de mandato para que se vaya López Obrador. Pues que lo hagan,
que lo hagan, los invitamos a que lo hagan, todavía tienen tiempo a recabar firmas y todavía tienen tiempo a invitar a la gente para que vote por la revocación de mandato, y si nos ganan, el presidente ya dijo me voy, pero no quieren participar en este proceso democrático. Y la tercera es que saben que pues el pueblo está con la cuarta transformación, el pueblo está con su presidente y saben que no van a tener posibilidades de ganar este proceso, y por eso mejor se hacen a un lado y dicen ojalá que no pueda los que sí quieren que continúe el presidente lograr esta consulta. Entonces, pues yo creo que son esas razones, y otro que están un poco esquizofrénicos, ¿no? Porque un día dicen que sí quieren participar en temas democráticos y otros días dicen que no. Entonces hay una gran esquizofrenia en la oposición en este país, y lo vemos todos los días dan una muestra más de que no saben ni por dónde, están perdidos. Un día dicen que van a hacer una cosa, otros días dicen que van a hacer otra, un día le inventan algo al presidente, otro día le inventan otra cosa. Verdaderamente tenemos una oposición pues que ha dejado mucho que desear y no está contribuyendo a la transformación del país. ¿No será que el miedo no anda en burro, senador? Se lo digo porque prácticamente todos los sondeos que se han publicado en estos días indican que el presidente López Obrador va a ganar este proceso de referéndum. Ni más ni menos, hoy en la mañana una empresa de consultora de Federico Berrueto, que no se caracteriza por ser muy fan del movimiento obradorista, por el contrario, su empresa se llama Gabinete de Comunicación Estratégica, presentó, a disgusto, por supuesto, la cara que puso el señor Gómez Leiva, una encuesta donde dice que el 74% de los mexicanos piensa que el presidente López Obrador debe seguir en el cargo. Y otros sondeos, inclusive de diarios como Reforma y Universal, que están también haciendo entripados seguramente, reconocen que hay una enorme cantidad de gente, mexicanos, que están de acuerdo en que el presidente termine su mandato. ¿Será este tema una de las razones por las cuales ahora la oposición se desiste, porque lo ven como un relanzamiento del presidente López Obrador? Y yo quisiera preguntarles si ustedes en Morena ven también esto como una oportunidad de un segundo aire para terminar de manera, pues bien, digamos bien, muy distinto a otros presidentes de la República, este sexenio, senador. Sí, por supuesto que le tienen miedo al pueblo y le tienen miedo a la fuerza que tiene el presidente López Obrador y al gran cariño que le tiene el pueblo de México a un presidente y a un gobierno que le tiene también mucho cariño y mucho amor al pueblo de México. Entonces no les gusta eso y por eso pues deciden retirarse. Y sobre la otra pregunta, miren, mucha gente me comenta, porque pues, insisto, yo he estado yendo a los estados a hablar de este tema, pues estamos en nuestro derecho a hablar de una ley que nosotros hicimos, y entonces estoy platicando con mucha gente al respecto. Y lo que les digo es que el presidente López Obrador es un demócrata. El presidente López Obrador, en su proceso electoral, en su proceso de campaña en el 2017, 2018, dijo, me voy a someter a una revocación de mandato. Lo dijo. Y a pesar de que ganó con 30 millones de votos, ha sido el presidente más votado en la historia de este país. A pesar de que todas las encuestas hablan que tiene entre el 65 y el 70, más del 70% de aprobación, él dijo, me quiero someter a la revocación de mandato porque es un compromiso y porque tenemos que fortalecer la democracia participativa. Pero además, algo importante, ahorita se va a estrenar esta ley con López Obrador, pero es una ley que quedó para el país, para todos los mexicanos. Esta misma ley puede servir para que en cualquiera de los 32 estados de la República los ciudadanos se organicen y a la mitad del periodo de un gobernante sometan a este proceso de revocación o ratificación de mandante a cualquiera de los gobernadores o los siguientes presidentes de la República, una vez que después del 2024 se vaya el presidente López Obrador, quien siga en su cargo puede ser también sometido a este proceso de revocación de mandato. La oposición cree que lo hicimos solo para López Obrador y están equivocados. Insisto, es una ley de mucha avanzada
que le va a generar una gran herramienta a todos los habitantes de este país. Imagínense que hubiéramos tenido esta herramienta con Peña Nieto, pues nada más nos hubiera hecho daño 3 años, o con Calderón, o con tantos gobernadores muy malos que hemos tenido en todos los estados. Imagínense que lo hubiéramos tenido con Mancera, pues nada más nos hubiera hecho 3 años daño en la Ciudad de México, o con tantos gobernadores, los Duarte, tantos y tantos y tantos y tantos gobernadores que han pasado por este país, que han sido deplorables. Entonces, que no piensen que solo está hecho y pensado para López Obrador. Por supuesto que el proceso pues, va a ser muy interesante, porque a 3 años de su gobierno se va a demostrar la cercanía que tiene López Obrador, la aprobación que tiene López Obrador, y por supuesto que pues, va a generar un impulso para los siguientes 3 años de su gobierno. Claro que sí va a suceder así, pero no está pensado para eso, insisto, no es una ley hecha para el presidente López Obrador, es una ley hecha para el pueblo de México y para fortalecer la democracia participativa en este país. Ya, pues senador, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada. Únicamente haría una última pregunta, y que pues sabemos que ya hay una lista de organizaciones que han sido impedidas por parte del INE de llevar a cabo por la recabación de firmas. No sé si ahora o en otro momento, no sé si ustedes tengan alguna lista de las organizaciones, porque nos han empezado a escribir pues ya varias que les ha impedido el INE con un pretexto u otro. Así que pues también habrá que hacer una revisión de lo que está haciendo el INE a detalle para impedir, así como esto que nos está platicando, pues otras cosas, como el hecho de que se está amparando frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el recorte presupuestal, y que sigue argumentando que no tiene tanto presupuesto para llevar a cabo esta consulta y que va a tener algunas restricciones. Senador, ¿tienen ustedes alguna de esas listas? Bueno, yo sé que se le dio el registro a alrededor de 23,000 promotores que le llamaron para juntar firmas. Se desecharon algunos, pero hay alrededor de 23,000 en todo el país, tanto personas físicas como personas morales, más todos los ayudantes que también pudieron registrar. O sea, la verdad es que hay un ejército. Yo podría contactarlos con alguno para que si hay alguien que no tenga con quién hacer esta labor, lo pueda realizar, para que tenga, por lo menos para que quienes los escuchen, quienes nos oyen, quienes son asiduos de su programa, de su televisora de Rompeviento, pues puedan tener por lo menos la capacidad de acercarse a uno de ellos. Nosotros podríamos hacerles llegar a alguno de ellos para que por lo menos haya una salida, ¿no? A quien quiera participar. Y la otra pregunta, ¿cuál fue, perdón? Que me pareció era lo del INE, ¿verdad? Sí, del INE. Lo del INE. Las resistencias y reticencias del INE, porque pues habrá que supervisar aún más todavía a esta institución, ¿no? Sí, mira, dicen que no tienen dinero, pero tienen un fideicomiso para su retiro, que tiene más de 1,000 millones de pesos. Tienen asesores, que ya está demostrado, hay asesores que ganan 300,000 pesos al mes, asesores de Lorenzo Córdoba, que ganan 300,000, hay otros que ganan 200,000. Luego Lorenzo Córdoba se tira al piso y dice, es que ya no quieren ni que tengamos asesores. No, sí queremos que tengan asesores, pero que tengan asesores que no ganen 300,000 pesos, que ganen 3 veces más que el presidente de la República o que un senador de la República. Es absurdo que un asesor del INE gane 3 veces lo que gana el presidente de la República. Entonces tienen millones de pesos que derrochan. Además, hicieron trampa cuando presupuestaron esta consulta. Todos sabemos que la consulta de juicios a presidentes costó 500 millones de pesos, por propios dichos del INE. 500 millones. Claro, se pusieron menos
urnas de las que estamos pidiendo para esta consulta. Para esta consulta estamos pidiendo el triple de urnas que se pusieron en la consulta de juicio a expresidentes. Entonces, ¿cuánto debería de costar esta consulta? Pues 1,200, 1,500, 1,100 millones de pesos. Ellos lo presupuestaron en 3,800 millones. ¿Por qué si la consulta de juicio a expresidentes costó 500 millones? ¿Por qué están cotizando la consulta de revocación de mandato en 3,800 millones de pesos? Son unos tramposos los del INE. Debieron de haber cotizado esa consulta, debieron de haber presupuestado en su presupuesto esa consulta en 1,200 millones. Era algo razonable, pero no, la presupuestaron a más del doble de lo que verdaderamente debe de costar, casi el triple. Entonces, por eso están tirándose al piso y diciendo que no les va a alcanzar. Pero en la propia ley de revocación de mandato dice, en uno de los apartados, en uno de los clausurados, dice claramente, el INE tiene que buscar ahorros presupuestales de su gasto corriente para que saque a esta consulta adelante. Entonces, que no nos salgan con que no tienen dinero, o que no nos salgan, porque ya los conozco, como es de tramposo Lorenzo Córdoba, que no salga con que, pues miren, sí vamos a hacer la consulta, pero pues en lugar de poner 150,000 urnas en todo el país, vamos a poner 5,000 o 10,000 urnas para que a nadie le quede cerca su urna y sea un desastre la consulta. Tienen que cumplir con la ley, y si no, pues los que hicimos la ley los vamos a llamar a cuentas, porque además de la reforma que se tiene que dar en materia electoral en este país, tiene que haber una gran reforma electoral, porque no funciona el INE, no funciona así. Esta institución es muy cara a la democracia en este país. Además de eso, si no cumplen con la ley y no hacen la consulta como está dicha en la Constitución y en la ley reglamentaria, pues los tenemos que llamar a cuentas. Pues para documentación de desperdicios y derroches en salarios y otros temas del INE, aquí está usted en el lugar correcto, senador. Hemos presentado un trabajo de Leonardo Peña muy acucioso, con datos muy, muy concretos y duros sobre los sueldos y otro tipo de arbitrariedades en materia de derroche de recursos en el INE. Y ojalá tenga oportunidad de verlo, si no, se lo hacemos llegar. De mi parte, pues muchas gracias, senador. Mándenos, nos interesa mucho. Nos interesa mucho. ¿Cómo no? Pues se lo estaremos enviando, senador César Cravioto. Le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada y pues seguimos en comunicación. Nada más para despedir, hay gente que está preguntando, por ejemplo, si es de Pachuca o de otros lugares, pues dónde se puede informar para que puedan ir a firmar, gente que quiere ir a firmar, pero en sus entidades federativas luego no saben dónde, hay poca difusión. ¿Qué hacer ahí? ¿Hay algún lugar donde se pueda consultar? En la mayoría de las plazas públicas de las ciudades, digamos, más grandes del país, hay mesitas que están recabando firmas. Acérquense a las plazas públicas de las ciudades. Yo, insisto, he estado en muchos estados, y no solo en las capitales, sino he estado en varias ciudades de varios estados, y me he encontrado con mesitas en muchos lados. Hay muchos compañeros, compañeras que están haciendo su labor. Y si no, pues insisto, si quieren, a través de ustedes les doy el contacto de uno de los promotores, y ya la gente nada más es imprimir el formato y firmarlo, y es más que que ayuden a recabar firmas, no solo la gente que quiere, sino que ya aproveche que toda su familia firme, y ya después que regrese el formato hasta el 25 de diciembre, o sea, antes, se tiene que cortar antes, pues, para que se revise que todo está bien y se entregue al INE. Yo diría que por lo menos 6-8 días antes del 25 de diciembre. O sea, tenemos ya no mucho, tenemos 2 semanas para terminar esta labor. Ya. Muy bien. Gracias, senador. Que tenga un buen día. Le mandamos un fraterno abrazo. Hasta pronto. Ernesto, Alberto, muchas gracias y mucha suerte en su proyecto. De vez en vez veo programas de ustedes, videos de ustedes. Son un medio alternativo muy interesante, porque también eso tiene que cambiar en el país. Los medios de comunicación tienen que tener otra lógica,
ya no una lógica de estar con el poder, sino estar con el pueblo, con la ciudadanía y dar información valiosa. Y mi reconocimiento por su trabajo y su esfuerzo. Gracias, senador. Ojalá que nos pueda ver más que de vez en vez. Ahí le encargo. Dale. Muy bien. Hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén bien.